Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Hola, ¿cómo están? hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida. Por favor, quienes están escuchando nos pueden escribir en el chat. Mientras se unen, siempre hacemos esta dinámica de conocernos, saber desde dónde se conectan, cuál es su nick, si ya han estado antes en las clases anteriores o si esta es la primera. Entonces los escucho para a la vez saber si tenemos bien la imagen, el video y el audio, por favor. ¿Están? Síganse uniendo, bienvenidos, por favor, desde dónde se conectan, desde qué país, cuál es su nick, qué edad tienen, para conocerlos también, siempre hacemos lo mismo. Antes de comenzar, este laboratorio, como bien saben, se divide en dos partes generales. La primera, que es donde estamos revisando paso a paso las variantes y las posibilidades tanto de blancas como de piezas negras en la defensa Caro-Kann. Y en la segunda parte, que es la parte práctica, donde iniciamos con el análisis de una partida de nuestra variante escogida y luego jugamos todos un pequeño torneo o unos matches, unas partidas de lo visto en la clase. Siempre la clase queda grabada aquí mismo en este canal de Twitch. Lo pueden revisar en cualquier momento. Twitch lo almacena por aproximadamente una semana o un poco más. Pueden hacer sus clips. Lo que les permite Twitch es hacer clips de video de sus partes favoritas. Eh, bueno, tiene varias funciones, ¿no? Que hay que ir explorando ustedes mismos. Por el momento también quiero, como les digo, escucharlos, saber de dónde se conectan, dónde están y vamos a empezar luego nuestra temática de hoy.
Voy a enviar unas cuantas invitaciones para que se nos sigan uniendo. Demos un momentico más. Por favor, ¿quién me chequea que esté bien el audio? Bueno, vamos a dar inicio a esto de una vez. Entonces, como pueden ver en su pantalla, allí tenemos las líneas de las cuales hablábamos la vez pasada, que son líneas posicionales. Un momento mientras refresco el video. Las líneas posicionales, que son opción para el blanco, ¿cierto? Esas líneas principalmente son cuatro y son las que vemos con flechas azules, que son caballo F6, alfil E3, C3, el peoncito del alfil de la dama, y caballo D2, caballo de la dama por D2. Eh, recordamos que son líneas posicionales porque mantienen una estrategia más bien a largo plazo, ¿sí? Que tratan de fortalecer una ubicación de las piezas para luego sí poder dar avance al medio juego con los planes o estrategias individuales que se tengan. Eh, hasta ahí bien, ¿sí? ¿Me escuchan? Todo bien. Pueden escribir en el chat. Si no, pueden seguirnos, pero creo que está habilitado para que cualquiera pueda participar. Bueno, entonces tenemos aquí líneas posicionales. Ya saben que estas líneas que estamos viendo están dentro de la variante del avance en la defensa Caro-Kann. Hemos visto antes unas nociones generales. Hemos visto también las líneas C4 y siempre en la parte práctica alguna partida más nuestro propio juego, ¿no? Lo que es la idea de este laboratorio. Bueno, acá en las líneas posicionales entonces empezaríamos, ya saben que E4, aquí planteamos la línea Caro-Kann, el blanco dominando el centro y le damos libertad a nuestro alfil en F5, ¿cierto? ¿Recuerdan eso o es nuevo para los que están conectados? Por favor, quiero saber. Creo que se ha quedado el video pausado y también creo que ustedes no están participando mucho. No sé si me escuchan o no me escuchan.
Ahí les mandé unos mensajitos por el chat. A ver. Bueno, continuamos. Entonces, sacamos nuestro alfil por F5, ¿cierto? Me certificaron si están atentos a esto. Y nuestra primera línea posicional que vamos a ver es C3. C3, el avance de este peoncito, ¿cierto? Un tratamiento, como les decía, puramente posicional para el blanco, donde se trata de reforzar esa cadena de peones y a la vez el espacio, ¿sí?, que gana el blanco es amplio, ¿cierto? Como podemos ver en el flanco de rey sobre todo está ganando bastante espacio, además que está asegurando su centro con esa cadena de peones. ¿De acuerdo? Ese es, podríamos decir que es un objetivo principal en esta apertura que nos juega el blanco. Entonces, mientras este espacio se mantenga, pues la iniciativa, obviamente. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por tu saludo. Gracias, qué bien. Eh, hace rato no juegas, ¿no? Bueno, la iniciativa se desarrollará por sí misma mientras se pueda, mientras el blanco tuviera esa libertad, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Seguimos con nuestro E6, ¿sí? Ya sabemos que esa es una de nuestras jugadas clave para no dejar encerrado ninguno de los dos alfiles. Y aunque los peones de piezas blancas tienen un poco dominadas las casillas negras, ese alfil tiene varias formas de salida, ¿no? Nuestro alfil de F8. Aquí les vamos a repasar entonces cuáles serían las líneas que vamos a tratar de abordar hoy por completo. Entonces, C3, la ven ahí en el tablero, el peoncito. Tenemos este alfil E3, ¿sí?, cuya idea también es eh, reforzar al blanco contra nuestra ruptura en C5, ¿cierto? Allí veremos algunas variantes. La parte C sería, y bueno, las flechitas que ven allí, caballo saliendo por dedos para luego ubicarse en B3, también es típico. La variante número C que veremos es por parte del blanco esta línea posicional de caballo de 2, donde nos adentraremos también en varias variantes, en varios métodos de juego. Perdón, tiene un poquito delay el video. Adriana, si puedes decirme. Bueno, continuamos de todas formas. Entonces decíamos caballo de 2 es la otra línea y la última línea que veremos
Sería caballo F3, el caballo del rey que se da salida de forma natural, a lo que después de nuestro típico E6, el blanco eh, hace A3, ¿no? Con tal de ocupar aún más esas casillas oscuras y la salida de nuestro alfil, ¿no? Pero en realidad eso no nos representa mayor problema. Entonces, volviendo a la que estamos, C3, hacemos C6 normalmente, luego saca su alfil, ya hemos visto estas líneas en las anteriores laboratorios, donde tiene esta diagonal la dama, se puede ubicar tranquilamente en B6, ¿cierto? Sin embargo, también podemos decir que podríamos seguir con los movimientos que hemos abarcado anteriormente, que es nuestros caballitos acá, ¿cierto? D7 y acá N7. Para el blanco, pues muy posiblemente sacaría este caballito aquí por D2. Ya sabemos también la maniobra de este caballo de piezas blancas, que posiblemente es para hacer este salto buscando esta casilla que ven acá, G3, o también para poder venir acá y no obstruir la salida, digamos, de este peón, ¿cierto? Tener la posibilidad de más adelante abrir su columna para la torre de A1. Entonces, en esta parte, las piezas blancas pueden interponer su dama, ya que no hay ningún problema en intercambiarlas, ¿cierto? En canjearlas, ya que el blanco lo que desea es mantener su espacio. Y para el negro, como hemos venido diciendo y repitiendo en cada clase, es una muy importante objetivo la simplificación, ¿no? La simplificación de piezas, donde siempre buscamos intercambiar damas y piezas menores, con tal de llegar a un final, ¿no? Ese era nuestro objetivo, llegar a un final, no solamente llegar, sino llegar cómodamente. Em, entonces, el único dilema aquí al enfrentar las damas es quién lo hace primero, ¿cierto? Ya que se abriría columnas para las torres respectivas. Se abrirían columnas para las torres respectivas, entonces se puede mantener allí esa tensión durante la mayor parte de la partida hasta que finalmente alguien tendrá que buscar ese intercambio directamente, ¿cierto? Para generar contrajuego. Bueno, posibilidad, ya saben, traemos nuestros caballos de 7. En esta línea ya tiene el blanco también. eh, Está ubicando ya sus piezas en caballo de 2. Le faltan el otro caballo y el otro alfil. F6 es aquí posible, ¿cierto? Tenemos nuestros caballos y estamos preparando también nuestro enroque corto. Ya también recordemos que tanto blancas como negras pueden enrocar en cualquier flanco, así como enrutar su ataque en cualquier flanco también. Los dos flancos quedan muy abiertos para poder realizar ataques. La posición cerrada es más bien en cuanto a la ubicación de las piezas en cada reinado, digámoslo así.
Eh, Más sin embargo, se procede aquí una opción para el blanco es F4, ¿cierto? Buscando también después traer, ustedes bien saben, el caballo a este punto de G5. Se puede de una vez luchar por esa casilla, luchando, buscando esa otra ruptura aquí en G5 directamente. No estaríamos sometiendo a nuestro rey a ningún problema. Y aquí vemos cómo desarrolla su otro caballo ya por F3, atacando nuevamente ese álgido punto en el que se ha convertido G5. Ahí vemos indicado que hay una posibilidad de abrir línea para nuestra dama, ¿no? En caso de no hacerse bien los cambios, podríamos entrar allí con fuerza, con jaque, y peligrosamente dañando la estructura de las piezas blancas. Eh, Tenemos varias opciones acá, como pueden ver. Si el blanco, por ejemplo, tomara en F6, nosotros tenemos G4, ¿cierto? Donde se ataca, digamos, ese caballito, pero también, como rompería nuestra base de peones, alejaríamos ese peón del alcance del caballo, ¿cierto? Y luego podríamos capturar, recuperar tranquilamente ese peón y quitarle ese peón avanzado allí en F6 con cualquiera de nuestros caballitos. Nuestra posición seguiría bien. Si por ejemplo el blanco hiciera más bien F por G5, hiciera peón por peón allí en G5, nosotros simplemente retomamos con nuestro peón F por E5, ¿cierto? Y si fuera más bien la opción del blanco hacer, por ejemplo, G3, avanzar su peón de G3, podríamos también nosotros tomar allí la iniciativa de G por F4, molestando el alfil, abriendo ya allí un poco más de espacio, ¿sí? Presionando. Y luego podríamos venir, por ejemplo, con nuestro alfil que está aquí en F8 a H6, ¿cierto? Si él toma, si él tomara nuestro peón acá con el alfil, si lo quitara, pues peor porque seguiríamos presionando, ¿no? No alejaríamos para nada esa presión. Creo que está muy claro hasta ahí, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Damaso, hola, gracias por entrar y saludarnos. Saludos, ¿desde dónde te conectas? ¿Qué edad tienes? Bien, perfecto. Bueno, ¿qué otras opciones tendría aquí, digamos, el blanco? Blanco podría jugar también. ah, si por ejemplo cambia, cuando toma aquí en F6, podría avanzar el peón, ¿cierto? A esta casilla. Luego de tomar, así nosotros, digamos, bueno, podría tomar y luego de nosotros hacer el avance, podría primero hacernos aquí un jaque, ¿cierto? Pues simplemente tomamos con rey y no hay que tener miedo de esa posición porque nuestro rey ahí estaría tranquilamente acomodado. Entonces, como siempre les digo, nada de nervios. De San Luis Potosí, México. Qué bien, gracias
entrar. ¿Ya habías estado en alguna de estas sesiones de la Carocan? Listo. Ya sabemos ahí entonces qué planes tenemos para negras, recuérdenlo, y también para blancas, ¿no? Desde esta posición empezaríamos a ejercer presión, más que todo en este punto, ¿no? ¿Cierto? En F4, ¿sí? Y en G5. Obviamente toda esta ala del rey, donde estaríamos sacando nuestras piezas y donde se están enfrentando ya directamente los peones. Como vemos, si lo manejamos bien, no habría que tener ningún peligro ni miedo para las negras. En esta variante, por ejemplo, si el blanco simplemente desarrolla su caballo, podríamos tomar G por F4, vendría alfil por F4. Como sabemos, como les dije, podríamos venir ya desarrollando y atacando a la vez, uno de los principios de Nimzovich, atacando con nuestro alfil en H6, ¿sí? Que viene aquí respaldado por nuestro caballito de G8, ¿cierto? Y simplemente, pues el blanco se vería en cierta forma obligado a retomar el alfil. Ah, bueno, Damaso, pues espero te amañes aquí, pon mucha atención que ahorita nos vamos a la parte práctica. Así que atentos y sin miedo a jugar. Lo importante no es memorizar, como les digo, sino entender la posición, las casillas donde las negras se sienten cómodas con cada una de sus piezas. ¿Listo? Que hay demasiadas variantes, ¿cierto? Bueno, si por ejemplo el blanco más bien tratara de mantener su alfil, ¿cierto? Por ejemplo, a ver qué más nos escucha. Bueno, si por ejemplo hiciera una jugada intermedia como cambiar las damas, simplemente abriríamos nuestra línea para la torre, ¿cierto? Podría retroceder luego de esa jugada intermedia su alfil a G3. Y nosotros podríamos ya, digámoslo así, reventar aquí el centro del tablero, generando ya, tomando iniciativa y ya generando más movimiento, más espacio también para nuestro juego, tomando aquí en E5. Su caballo, por ejemplo, podría seguir aquí, opción, y tendríamos, si no retoma, por ejemplo, tendríamos aquí esta casilla para nuestro caballito, aquí en F6. Y estos dos alfiles nuestros, miren, tienen unas líneas de ataque mucho más activas, digamos, que las que tienen las que tendrían sus dos alfiles, por lo que tanto sería una línea que le convendría a las negras. Así que es mejor para las blancas tomar, retomaríamos de caballo, ¿sí? Y desde aquí nosotros, por ejemplo, podríamos ir a tener planes de ir a G4, ¿sí? Y empezar a entrar con iniciativa. O también podríamos volver a F7 vigilando este punto, ¿no? Que tenemos aquí
desde el comienzo de esta posición, de esta variante, que lo hemos venido luchando, ¿no? Entonces, seguiríamos acá luchando por el centro, ¿sí? Teniendo más piezas vigilantes allí. Por lo tanto, como ven, hay un equilibrio que también se genera por el momento gracias a que estas dos damitas tan solo se contemplan la una a la otra y no han generado ningún cambio, ¿cierto? Pero en cualquier momento ya saben que vendría esta actividad. Ay, se fue aquí. A ver dónde íbamos. Se me fue el mouse. Entonces, repasemos. Ah, sin embargo, la jugada más típica es que ya busque el intercambio de peones. Retomaríamos simplemente con nuestro caballo. Sigue sacando las piezas que le hacen falta y puede enrocar en corto principalmente. Sería lo que está preparando el rey blanco, ya que a pesar de haber tensión allí por el ala de rey, por el flanco de rey, más adelante está una guerra fría también por el flanco de dama, ¿no? Al intercambiarlas y al abrir esas columnas queremos traer las torres. Como les decía, cualquier posibilidad en cualquiera de ambos flancos se logra con esta defensa, con esta variante. Ganamos esta casilla importante y ya generamos amenazas y un contrajuego excelente, tomando E4 aquí con nuestro caballito, ¿cierto? El blanco preferiría intercambiar inmediatamente y quedaríamos de todas maneras con una pieza menor allí, con nuestro alfil bien ubicadito. Enroque corto, nuestra torre viene a G8 ya mirando ese rey, ¿sí? Que se defiende con G3 preventivamente. Y como les decía, seguimos luchando allí aún por ese poder invisible de la casilla E5, ¿m? Que apoyado por su peón, el caballo blanco podría estar ubicado allí. Entonces, nuestro caballito en F7 nos previene de ese peligro y de esos saltos que pueden ser amenazantes, ¿no? Con un caballo allí que ocupa 8 casillas. Va de 2, tratando de cambiarse por nuestro alfil. Lo conservamos, ¿cierto? Y llega el momento ya de empezar a mirar qué se va a hacer, ¿cierto? Ya lo preguntan las blancas y empieza a diseñarse una estrategia de juego para este final, ya sin damas. Se abrió la columna para nuestra torre y empiezan con las jugadas, digamos, tácticas, un poco presión, clavando ese caballo allí. Simplemente seguimos con nuestra idea de simplificar piezas, lo cual al blanco no le gusta mucho ya en este final. Y aquí ya vemos el desarrollo de una partida que se vio ya con este final en Moscú en el 2004 entre Alexev y Drev. ¿Listo? Esto fue lo que pasó. Adelante. Drev con negras avanzó su peón, ¿sí? Y como vemos allí en la casilla E4 se la están peleando estas piezas menores. Se puede haber un destapado, ¿cierto? Donde perdería
el blanco su alfil y el rey negro por nuestra parte no teme a, digamos, hacer este avance de peón a E5 porque quedaría en cierta forma hasta protegido por el peón rival, que sería más difícil de quitar de allí luego de si el blanco quiere doblar torres por la fila E, ¿no? Por ejemplo, que fue lo que sucedió. Tomó y ya empezamos a generar esa presión allí con ese alfil. Entonces vuelve H3 y seguimos ya con esta ruptura, abriendo espacio, tratando de abrir columna, ya quitándole los defensores al enroque blanco, ¿no? Que ya le queda poco. Defiende allí con torre, tratando de estar más seguro. Y simplemente se fueron esas piezas al ataque en esta partida. Trató de seguir aquí simplificando piezas, como podemos ver, aliado por su caballo, una buena estrategia que es traer piezas al flanco de ataque, ¿sí? Y simplificar, quitando, digamos, intercambiando los defensores que le quedan a ese rey, ¿no? Ejerciendo así una buena presión. Esa es una buena táctica. Además que si el blanco cambiara, pues nuestro caballo quedaría en una posición fuerte de ataque, ¿cierto? Entonces, es una buena estrategia, como ven. El negro llegó aquí a lo que siempre hemos dicho, a un final cómodo de jugar. Quita su alfil, la mejor opción, y trata de hacer contrajuego doblando sus torres. Traemos también el caballo molestando a esa torre de allí, que no estén tan cómodas. Y así terminó la partida, eh, con una fuerte presión por parte de las negras, que digamos que fue la recompensa que recibieron luego de haber cambiado ese peón en el centro, ¿cierto? Como vieron, cambió ese peón, pero quedó cómodamente ubicado, esa fue su estrategia, sin ningún peligro de entrada y con sus piezas bastante avanzadas, ¿no? Aquí como generábamos esta amenaza, entonces el blanco obviamente se defiende, pero hay opciones de seguir molestando para el negro. Así se desarrolló esta partida como lo ven, con la línea de C3, ¿no? Donde como breve repaso, el blanco abre espacio en el flanco de rey y nosotros como piezas negras, luego de hacer nuestras típicas jugadas, contamos con una buena forma de avance con nuestros peones y de defensa con nuestros caballos por el mismo flanco, sin temor a nada. Tenemos salida con nuestro alfil en estas casillas. Creo que queda bastante claro esta primera línea de C3, ¿no es así? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces continuamos con la siguiente línea posicional, alfil E3. En esta línea nos recordemos que tenemos como negras una importante ruptura, que es la ruptura principal de esta defensa, que a veces también llaman la jugada liberadora de las negras, C5, ¿cierto? Esta es una de las ideas del blanco con jugar alfil E3, que refuerza este peoncito allí de D4 y nos hace más difícil la ruptura,
¿cierto? Y se ahorra un tiempo jugando eso en vez de jugar C3, digámoslo así. El caballo igual vendrá con las mismas intenciones por D2 a B3 o, como lo vimos en la anterior partida, que creo que vino a F3, el caballo. Entonces, hacemos nuestra jugadita, E6. Sigue, como estamos viendo, caballo de 2, corre contactos. Hola, corre contactos. El club de ajedrez para jugar en torneos oficiales de FIDE. Nosotros tenemos un club de ajedrez que es el Club Morris, corre contactos. Ese es el club con el que jugamos de manera virtual y de manera también presencial, pero en el momento no lo estamos haciendo presencialmente por lo del COVID y todo eso. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué FIDE tienes? Si tienes algún título FIDE, ¿de dónde nos escuchas? ¿O por qué la pregunta? ¿Qué edad tienes? Etcétera. Hasta ahora entras. ¿Te gusta el laboratorio? ¿Ya habías entrado o no? ¿Estás atento a lo que estamos haciendo? ¿Qué más nos cuentas? Bueno, sigamos aquí. Viene ahora nuestro caballo de dama también a D7 y vemos allí un poco de líneas que les dibujé en el tablero con una cantidad de posibilidades y de movimientos, ¿cierto? Que pueden presentarse ciertas variantes donde vemos, digamos, la estrategia del negro y de blancas, las posibilidades para no abarcar tantos movimientos, lo podemos ver aquí un poco esquemáticamente con este diagrama, donde nuestros caballos que van a E7, con la posibilidad de luego ir a G6, nuestro alfil, como vimos anteriormente, por ejemplo, luego de un cambio ya en el final de la partida anterior, se ubicó allí en E4, donde luego de un enroque corto, como hemos visto en otras variantes, el blanco tiene unas oportunidades de avance por el flanco de rey, ¿cierto? Tiene oportunidades de avances en algunas variantes con esos peones. Puedes hacerlo enrocando en corto o puedes hacerlo enrocando en largo. Como vemos con esos peones allí en H4, en G4, el alfil también allí en F3, ¿cierto? Y en otra variante habíamos visto ese ataque, esa avalancha de peones por parte del blanco con la cual nosotros teníamos o contra la cual nosotros teníamos que jugar H5. ¿Sí? Es así. Eh, Otras ideas del blanco, el desarrollo normal de su alfil de casillas claras a E2, su caballo que desarrollándose de forma natural a F3, nada nuevo para nosotros, tenemos una opción aquí, luego de esta actividad tan grande, ¿cierto? Que no sucedió en lo que acabamos de ver, es decir, nuestro rey, acuérdense que lo dejamos en el centro, no tuvo ningún problema, más sin embargo, podríamos también asegurarlo primero enrocando en largo, ya sabiendo toda esta posición, este movimiento, estos avances, este enfrentamiento sobre todo de peones por el flanco de rey, ¿cierto? Con nuestra dama en C7 o en B6 también, ¿cierto? Buscando la simplificación. Corre contactos, eres de Colombia también. Ah, bueno, qué bueno. Eh, Cuando quieras escribes a, a mi usuario de Lichess que es Cexar, Cexar, para entender bien lo que quieres saber, cualquier duda que tengas. Bueno,
Por el momento, espero que estén bien atentos a la clase para darle salida ahorita a la parte práctica. Bueno, ¿alguna pregunta en este respecto? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte también? Vemos todos los movimientos, el alfil, por ejemplo, de piezas blancas allí en E3, puede salir, como vemos a F4, el caballo amenaza el punto de G5, que ya lo habíamos hablado, y nuestras formas de contrarrestar esa avalancha de peones blancas, que puede ser con H4, ya sabemos que es H5 para darle espacio a nuestro alfil, ese resguardo que teníamos allí en H2, y nuestros caballos que en verdad lo protegen todo con esa posición, tenemos algo muy sólido, ¿sí? Para el final. Bueno, continuamos aquí. Puede también el blanco desarrollar su caballo directamente a B3 de forma natural, donde veríamos en esta línea otra, otro movimiento diferente de las piezas, ¿no? Como ven nuevamente con el caballo por H6, luego de hacer H5 para no bloquear ese avance de peón, que es bastante importante para nuestra defensa. Tenemos la misma diagonal para nuestra dama y casi los mismos planes para el blanco, si desea hacer F4 el blanco, ¿no? Dando mayor espacio. Ya sabemos que podemos hacer rupturas allí en G5, en F6, y con nuestros caballos allí bien ubicados en E7, en D7, o nuestro alfil en E7 y nuestro caballo de dama en D7, sabemos que estamos bien. Esto es lo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Tenemos que tener eso tranquilamente, digamos, ya puesto en nuestra mente, en nuestra memoria. La posición, como les decía, Sacarucán es algo muy posicional. Hay muchas variantes, como les decía, porque puede ser caballo E3, digo alfil E3, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo, y podríamos allí nosotros contestar directamente con dama B6, por ejemplo. ¿Sí? Y luego hacer nuestro E6. Por ejemplo, ya preparando nuestro C4, C5. eh, o también teníamos, recordando las variantes anteriores, la opción de poner nuestro alfil, ¿se acuerdan? Cuando el blanco saca aquí en forma natural su caballo, clavándolo y luego buscando la simplificación, el intercambio. Todo eso, digamos, son ideas que ya hemos visto y que es para que no las olviden, ¿no? El repaso, sino que estamos viendo aquí, digamos, esta variante. Pero no olvidemos los anteriores conceptos porque cualquiera puede darse. Eso es lo importante, el tener los conceptos claros. Bueno, volviendo aquí al tema B3 y nuestro caballo por E7. También, en lugar de esto, también hay un ataque típico que podríamos de tener en cuenta, que es F6, nuestra rupturita aquí cuando se da este avance, ¿cierto? Y luego de, por ejemplo, algo como F4, estamos viendo también esa posibilidad posicional, podríamos ya nosotros traer nuestro caballo acá o devolver nuestro alfil acá, que es otra posibilidad para darle esta casilla a nuestro caballo. Lo veíamos antes, y ubicar nuestro alfil, sacarlo por E7, sí, para terminar, culminar nuestro enroque en corto.
Eh, Esa es una forma, otra forma de sacar, de desarrollar nuestras piezas. O en lugar de sacar el caballo aquí por E7, entonces lo acabamos de ver. Otra posibilidad es sacarlo por H6, ubicando nuestro alfil en E7 y enrocándonos. Cualquiera de las dos posibilidades está bien. Habíamos visto que nuestra torre ya ubicada aquí en F8 después del enroque también nos da la posibilidad de hacer F6 de manera más sólida, ¿cierto? De procurar ese avance en una forma más sólida y así tener una ventaja de desarrollo. Como decimos, no olviden, digamos, las casillas principales que estamos, en las que estoy tratando de hacerles énfasis, como F6, como C5, como G5, como H5, mayoritariamente para nuestros peones, como se dan cuenta, porque son estas rupturas las que nos van a permitir un desarrollo ameno del juego. ¿De acuerdo? Bueno, continuando, el blanco puede desarrollar sus alfiles y venimos con esta otra maniobra que también nos plantea un breve recorderis, donde los dos caballos negros planean venir por esta zona, ¿no? Planea venir a B5 y como veremos ahorita más adelante, también hay otra línea de maniobra para nuestros caballos, que es luego de A6, traer nuestro caballo a A7, a B5 y luego de regreso a C7. Son maniobras típicas que nos permiten confrontar el juego haciendo presión o haciendo contrajuego a las blancas. Entonces, tengámoslo siempre en cuenta. Depende siempre de qué, de las variantes con las que nos quiera jugar el blanco, ¿cierto? Entonces, así de esta forma podemos tener más claro el juego para blancas y el juego para negras. Listo, continuemos. F4, como decíamos, típico, aquí ya tenemos más claro los movimientos. Miren, E7, caballo F3, ya tenemos más claro por qué es nuestro enroque corto, para aquellos, digamos, que no estaban tan, tan acostumbrados, ¿sí? A estas posiciones o a estos movimientos o que no habían estado en las clases anteriores. Bueno, allí podría continuar el blanco con línea de enroque corto, ¿cierto? Aquí vemos A6. Aquí vemos A6, la jugada que les decía, ¿cierto? A la vez que, pues, obviamente protege esta casilla, digamos, del alfil, ya que nuestra ruptura, este peón, más adelante queremos hacer C5. Aparte de eso, le abre una casilla aquí a nuestro caballo para la maniobra que les había comentado. Torre C1, que también lo veíamos en otras variantes, donde luego de sacar nuestro caballo de forma natural, puede ser, tratábamos de poner nuestra torre, ubicarla acá en C8 y tener ya bastante fortalecido esta casilla importante C5 para nosotros, ¿no? Donde el blanco cuenta con solo estas tres piezas, ¿sí? B5 ya generando un avance, C3 fortaleciendo allí el centro, nuestro caballo ya ubicado en B6. Esa es una de las formas, ¿cierto? Sacando el alfil por E2. Otra podría ser que el blanco, otra idea para el blanco, es F4 directamente. ¿Sí? Después de esto podríamos ya empezar a generar nosotros nuestro contrajuego, que ya vimos cómo, con qué casillas lo podríamos hacer, ¿cierto? Empezando aquí, por ejemplo, con H5. Caballo F3, vendría lo mismo, desarrollando su caballo, y aquí se nos da la posibilidad de ubicar nuestro alfil fuertemente en esta diagonal, eh, clavando el caballo.
¿Me escuchan a la par de la imagen? Es mi pregunta. Creo que sí. Bueno, ya tenemos allí en pantalla la clavada del caballo, que lo veíamos también en otra variante. Esa es otra de las posibilidades, como ven, de presión, de ataque. Aquí se presenta, por ejemplo, esta posibilidad, donde al atacar el alfil, en lugar de tomar, aprovechamos la mejor defensa es el ataque, ¿sí? Sacando nuestro caballo allí en esta casillita que nos dejó el alfil, ¿cierto? Liberándolo. Y generar nuestra simplificación, pero entrando con mucha más fuerza, ¿no? Ya que entraríamos aquí eh, con un molesto caballo, ¿cierto? Entonces, las blancas prefieren en ese momento guardar su alfil, conservarlo, y ahí sí entraríamos luego de esa jugada intermedia de nuestro caballo, que ganamos un tiempo y ya quedó ubicado allí en F5, cambiar las piezas menores. Retomaría allí con dama para no dañar su estructura de peones y podemos hacer este avance en H4, ¿cierto? Tendríamos ya un importante contrajuego, ya luego posiblemente puede venir esta ruptura, ¿cierto? Y todo está bien para nosotros de piezas negras. Sacando allí su alfil, nosotros también desarrollándolo. Entonces, puede ser E2, ya vimos, ¿bien? Desarrollando aquí el flanco de dama, ¿no? Vimos, si el blanco se enroca prontamente, podemos empezar a mover, nosotros también, podemos empezar a movernos de esta forma por el flanco de dama. Si más bien juega F4, podemos también empezar, y no hay ningún enroque, podemos empezar a tomar la iniciativa aquí por el flanco de rey de esta otra forma, ¿cierto? Y también puedes el blanco jugar, por ejemplo, F3, caballo F3, es otra alternativa, donde aquí vemos las posibilidades que son parecidas, ¿no? Generar avances por el flanco de dama con torre A5, digo, con peón A5, sí, con A5. Nuestro alfil tiene las mismas posibilidades que vimos ahorita, clavar ese caballo o ubicarse allí en E5 soportado por nuestro peón, dándole esa casilla a nuestro caballo de E7. Podemos también desarrollarlo por G6, nuestro caballo, eh, nuestra dama por C7 o, ya saben, también por B6. Las mismas ideas enfocadas según la iniciativa que queramos tener y según el juego que nos esté planteando el blanco. Ya que con los caballos se generan casillas de amenaza, ¿sí? Depende de donde ellos se encuentren. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, sus comentarios, sus preguntas. ¿Están de acuerdo? Hemos visto hoy C3 por parte de las blancas, la línea posicional. Caballo, digo, alfil E3, bien, con algunas variantes. Y seguiríamos ahora con caballo D2. Pero quiero escucharlos. Pueden escribir en el chat, dar sus opiniones.
Bueno, por favor, sigan allí poniendo sus opiniones, por favor. Entonces, Damaso, ¿Carocan solo es para las negras? No, la Carocan es la defensa, ¿cierto? Que plantean las negras ante E4. Es la defensa Carocan. C6 y luego D5, enfrentando esa apertura de peón 4 rey, de peón de rey. Lo que pasa es que eso de pronto lo vimos en las líneas generales, que fue la primera clase de laboratorio, y lo puedes ver cuando quieras, repasar aquí en el canal. Ahí está guardada esa clase. Buscas laboratorio Carocan o clase taller Carocan, número uno, líneas generales, nociones generales. Y allí puedes entender un poco más de qué se trata. Pero en general es eso. Es un planteamiento que hacen las negras frente a E4. Y donde las blancas obviamente tienen muchas formas de responder y de plantear su juego, a lo que nosotros como jugadores de Caro-Kann debemos conocer la posición para saber qué estrategia nos conviene más ante cada variante. Entonces, C3, vimos este posible desarrollo por flanco de rey también, ¿cierto? Contención allí por parte de las negras. Vimos también la parte B de las blancas desarrollando alfil E3. ¿Sí? Vimos también varios planteamientos, ubicación de piezas para nosotros como negras aquí por el flanco de rey, ¿sí? Sin ningún problema. Generando ya después iniciativa acá en el flanco de dama, ¿sí? Ahora veamos entonces si el blanco toma la opción de caballo D2. Aquí el caballo D2 es una de las opciones que muchas veces ha estado de moda por parte de la élite, ¿no? Eh, Se abordaba aquí E6, nuestra típica jugada, dándole paso a nuestro alfil F8 y ese D2 para previo, como paso previo para venir y ubicar su caballo allí en B3, ¿sí? ¿Para qué? Me dicen ustedes. Para lo que venimos diciendo, para hacer un poco más complicado nuestro avance, generar aquí tensión en nuestra ruptura de C5. Eso es lo que pasa. De todas maneras, algunos juegan directamente, responden a esa, digamos, amenaza de una vez con la ruptura C5. ¿Sí? Sin embargo, digamos que pasaría al hacer C5 directamente, que no lo tengo aquí, pues las blancas tomarían, ¿cierto? D por C5, nosotros retomaríamos alfil por C5, ¿sí? Y por eso tendríamos que tener nuestra dama ubicadita acá o nuestra torre C8, protegiendo ese espacio, ¿cierto? Entonces, D7. Aquí ya tenemos liberada la dama. Vemos aquí todas las piezas que tratan de controlar ese punto álgido en C5, como vemos. Y realmente esa ruptura allí en C5 nos da un gran espacio
para generar ataques, como ven, con salida de dama, aquí por el flanco de dama, ¿sí? Con nuestra torre que ya saben que vendría a C8, con nuestros caballos que pueden movilizarse de esta forma ubicándose también en B6 y empezar a generar un avance escalado por este flanco, ¿cierto? Con bastante presión y nuestro rey enrocado en corto. Ese es uno de los planes, ¿sí? Puede seguir F3, entonces por eso les comentaba eso porque debido a eso nuestra ruptura en C5 eh, siempre la queremos bien soportada por nuestras piezas. Debido a eso, el caballo viene a D7, la torre a C8, y como ven allí, otra posibilidad, la dama en A5 luego de hacer unos cambios, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de jaque, ¿no? Nuestro alfil de casillas negras, pues simplemente podemos intercambiarlo, ¿ya? Entonces, por eso no habría mayor problema allí, ¿no? En hacer la ruptura directamente, sin hacer, por ejemplo, caballo de 7, ¿sí? Ya que luego de los cambios, allí en C5, tenemos este jaque con la dama, ¿sí? Que veían ahí en el diagrama, ¿viste? Entonces, ahí retomaríamos el caballo sin ningún problema, recuperaríamos nuestra pieza y tenemos espacio abierto para generar iniciativa en este flanco. ¿Listo? Sin embargo, aquí se jugó D7, caballo F3, seguimos como ven nuestros caballos las posiciones habituales y aquí saca su alfil por E2, ¿cierto? Las blancas. Caballo C8 generando la estrategia de movimiento que les comentaba, enroque corto, alfil E7, cedemos a la vez las casillas y aquí vemos otra vez varias posibilidades, tanto para blancas como para negras. Para negras ya sabemos que tenemos nuestro enroque en corto, tenemos la posibilidad de devolver nuestro alfil a G6, el de casillas blancas, para luego si queremos ubicar allí un caballo, ceder ese espacio y darle vía a nuestra torre que queda por la columna F, con una columna que posiblemente puede ser luego semiabierta. Eh, Esperando nuestra ruptura de F6, obviamente. Creo que ya hemos comentado bastante nuestra ruptura en C5, ya tenemos ahí bastante claros los planes de las negras. Y por parte de las blancas, su desarrollo normal de alfil de casillas oscuras en E3, en roque corto, la posibilidad de F4, el avance que también lo vimos. Por esa razón podría traer su caballo, llevarlo allí a E1, ¿sí? Su otro caballo a D2 y con esa jugada de A4, tratando de hacer una ruptura más adelante por ese flanco, haciendo A5 o trayendo su caballo también a A5 junto a sus peones, tratando de abrir espacio por allí. Mientras estemos enrocados en corto, podremos dar la lucha también allí por ese flanco de dama y ya veremos más adelante otras opciones que se nos presentan como negras para contrarrestar esa iniciativa del blanco. Miren, aquí ya gana espacio, ¿cierto? Como lo decíamos, haciendo A5. Y nosotros simplemente con A6, inmediatamente, paramos allí ese peligro. Venimos allí con alfil E3, el blanco normal, la presión se desarrolla allí por C4. Tenemos como ven el plan que les comentaba del caballo, de nuestro caballo de C8. Esa maniobra es, como ven, si se presenta un cambio allí
en C4. Esta maniobra del caballo por A7 nos permite ubicarlo en esa importante casilla del centro, D4, ¿sí? Dominando todo el centro con nuestro caballo, una pieza importante, ¿sí? Si se llega a generar ese punto de cambios allí en C4. ¿Ya? Viene uno, lo que les comentaba ahorita, y llega nuestra ruptura por fin a C5, ¿cierto? Vamos a ver cómo abrimos el espacio, aquí las posibilidades. Como ven, se desarrolla un juego sin peligro, buscamos la simplificación, cambiando los alfiles del mismo color, en esa oportunidad incluso permitiendo el cambio de damas, tratando de salvar nuestro alfil, ¿no? Allí, esto se dio en una partida entre Kalkin e Ivanchuk en el 2007. Eh, Como el caballo blanco no tiene ninguna casilla de salida, como se pueden dar cuenta, estamos de como jugada intermedia salvar nuestro alfil, pero luego de que el blanco haya hecho una buena jugada persiguiéndolo con torre, pues seguimos con la simplificación, con el intercambio de piezas. Como ven, nuestra ruptura nos ha permitido llegar a un final cómodo, a un final tranquilo, con muchas posibilidades para nosotros como negras, ¿cierto? Una posición totalmente equilibrada, igualada, tanto para blancas como para negras. Se generó allí este avance y se recupera el peón de C5 fácilmente. Así tenemos esta partida continúa así de una forma bastante equilibrada para ambos, con mucha iniciativa por parte de las negras como pueden estar viendo en la columna D, con el avance, con la posibilidad de volar torres, el avance de su peón, el destape de su alfil. ¿Sí? Bueno, acuérdense que esta línea fue con caballo D2, ¿cierto? Nos quedaría ¿cuál? Un último movimiento posicional, caballo F3. Vamos a ver aquí cómo desarrollaríamos normal, de una forma típica como hemos venido haciéndolo. Espero les haya quedado claro. E6, A3 puede venir el blanco, ¿cierto? Es lo típico que seguiría. Caballo F3, E6, ya saben, y vendría con esta idea típica de A3. Em, ya vemos allí lo que se desarrollaría. Creo que podemos ya dejar ahí, ya podríamos empezar la segunda parte. ¿Qué les parece a ustedes? Creo que ya abarcamos los movimientos principales, las líneas generales, recordamos un poco, lo hicimos de forma pausada, pero amena, para que sea algo claro. Creo que ahí realmente no nos faltaría mucho, aparte de seguir aquí con esta línea de caballo F3, pero que ya conocemos más o menos la idea de planes por parte de negras y blancas, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, vamos a buscar una partidita, ya empezando aquí la parte práctica, vamos a comenzar una partidita
para mirarla en la práctica, a ver los jugadores importantes qué desarrollo le dan, ¿no? Como siempre digo, a ver si lo que les hablo es cierto o me lo estoy inventando y a ver si podemos anticipar la mente de estos grandes maestros ya teniendo nosotros esta base teórica. Vamos a escoger una posición que puede ser la de, por ejemplo, la de C3, ¿qué les parece? O la de alfil E3, ¿cuál les gustó más o cuál les gustaría ver? Caballo de 2. Coméntenme rápidamente y de esta forma lo hacemos rápido. Espero sus comentarios. A ver, están en línea. A ver, que lo voy a escoger yo, entonces. Vamos a ver, con caballo de 2 alguna partidita. Y encontramos aquí una partida entre Carlsen y Wesley Zhou. ¿Qué les parece esa? Interesante, ¿cierto? Entonces, vamos a verla. Si aquí en pantalla la están viendo. Carlsen y Wesley Zhou. A ver. Ya, allí está, en sus pantallas. ¿La ven? Voy a dejarlo así para no confundirnos con la indicación o si quieren. Allí tenemos la partida entonces ya entre Magnus Carlsen y Wesley Zhou, famosos jugadores de la élite actual, ¿cierto? Este juego se llevó a cabo desde acá, 2017, noviembre. Bueno, vamos a ver. Carlsen con blancas y Wesley Zhou jugó en esta ocasión con las negras. Vimos esta variante del avance, como ven aquí la jugada típica, miren, que hace Magnus E6, el caballo que maniobró, perdón, Wesley Zhou con negras, Carlsen maniobró su caballo aquí a B3, como lo vimos, ¿cierto? Precisamente en la clase. Miren, caballos en B7, como Wesley Zhou, los dos caballos los decidió desarrollar por forma natural, caballo F3. Carlsen, ¿qué hizo? Digo, Wesley Zhou, su caballo en E7, nada nuevo. ¿Qué podría venir para las blancas? Miremos su alfil, ¿cierto? En E2, también lo vimos. Nada sorpresivo. ¿Qué podría venir para las negras?
Vamos a ver, H6 llegó en este momento. Enroque corto. ¿Qué planes hay para las negras, muchachos, en este momento? A ver, ¿qué podría venir para las negras? ¿Qué jugada? Los escucho. Bueno, están como demoraditos esta vez. La vez pasada los veía más activos. Pero bueno, entonces vamos a simplemente a continuar. ¿Listo? Seguimos aquí con dama C7, miren. Maestro Wesley Sou. Nada que no hayamos visto, ¿cierto? Hizo aquí su avance de C3. Muy bien, damaso. Dama B6 podía ser correcto. En ese momento, pues, se decidió él por dama C7. Pero correcto. Muy bien. Muy bien. Hubiera podido ser dama B6. Es decir, era el momento de la dama. Acertaste totalmente. Y aquí Wesley nos indica de alguna manera, no sé por qué, pero el mismo computador aquí nos daba una opción, ¿no? De que decidiera G5. Lo extraño aquí es que haya jugado alfil H2 como una jugada, pues, que se anticipa bastante, pues, al peligro, a la avalancha de peones que podía generar el blanco, ¿no? Sin embargo, aquí como vemos, el motor nos indica que fue una inexactitud por parte de las piezas blancas. Vamos a ver qué sucedió. Hizo la salida de su alfil normalmente, Magnus Carlsen con su alfil allí en D3, que es una jugada así típica, normal. ¿Y qué vendría allí? Esto sí lo hemos visto y lo hemos recordado miles de veces. ¿Qué seguiría allí para las negras? ¿Los escucho o los leo? Bueno, se demoran, seguiría. Inmediatamente tomaríamos la iniciativa del cambio, ¿cierto? Simplificando piezas. No, G6 no. Por eso apagué ese motorcito del computador que nos confunde a veces un poco. No, tomar, tomar, buscar la simplificación. Cuando eso lo veíamos en las pasadas variantes, que el blanco saca su alfil allí en D3 y nosotros ya por esa misma diagonal de una vez simplificamos, no dejando que él nos tome, sino nosotros tomando inmediatamente. Él retoma con dama y seguiría nuestra ruptura en C5, ¿cierto? Luego C5 y ya vemos que se desarrollan los cambios de forma normal y ganamos. Tenemos aquí una ventaja de espacio en el flanco de dama, ¿cierto? Lo único que tenemos, bueno, que tiene Wesley Sou allí metido es el alfil en F8, que no lo desarrolló o no lo ha desarrollado de forma oportuna. Hizo antes
su ruptura de C5. Vamos a ver cómo le va. Magnus le atacó allí la dama, viene a C7, D4 su dama centralizándola. ¿Ven la idea que decíamos? De caballo en F5. En este momento sirve para amenazar la dama y deja el caballo bien ubicado, ¿cierto? Eh, Protegiendo y atacando todas estas casillas. Por lo tanto, la dama va allí a A4, haciendo a la vez un jaque. Digamos que un movimiento simplemente oportunista. ¿Eh? ¿Y a qué haríamos acá teniendo en cuenta los conceptos generales de los que hemos hablado? Por favor, no se demoren. Los que hemos hablado, ¿qué haríamos acá? ¿Dañamos nuestro enroque o qué hacemos? Buscamos la simplificación con damas, miren. ¿Sí? Magnus le rehuye. No, no. Buscamos la simplificación, el cambio de piezas, damas. Blancas rehuyen de este cambio y podemos empezar ya nuestro avance. Miren, por flanco de rey también, H5. Solamente presionando esa dama que salió anticipadamente y no haya dónde ubicarse tranquilamente, ¿cierto? Y el negro toma esa ventaja de espacio y de iniciativa. Dama llega allí F4, seguimos eh, dándole espacio a nuestras piezas, en este caso a nuestro alfil. Caballo D4, lo ubico allí, lo centraliza. Y ya empieza aquí el medio juego, ¿no? Miren, ya le dimos espacio a la pieza que nos faltaba, atacando nuevamente esa dama. Bueno, nosotros no, Wesley So lo hizo. Retiró, ¿sí? Su dama, obviamente. Y la simplificación, muchachos. Mirenla aquí de nuevo. Simplemente conservando esos principios. La simplificación. Toma allí con peón y sí le da una peligrosa salida por esa columna F, ¿cierto? A su dama, ¿no? Que viene soportada por la torre. Puede doblar allí torre, se puede presentar ataque por allí, ¿cierto? Nosotros podemos enrocarnos o en largo, aunque tenemos abierta esa columna otra de C, o podemos enrocarnos en corto más adelante, ¿cierto? También es una posibilidad. Y veíamos que no hay mayor peligro para las negras. Vuelve allí el alfil G7 para estar mejor ubicado y tal vez buscando un fiancheto. Chicos, avance de 4, abandona ese peón allí y ya llega el momento de enrocar en corto. Otra vez de nuevo la simplificación, aquí como una jugada intermedia, ¿no? Haciendo primero el jaque y cambiando las piezas menores, ya buscando un final. De nuevo jaque y pues como aquí Wesley tiene sus torres ya comunicadas, no tiene miedo al avance de este peón, eh, no tiene miedo a la simplificación en caso tal y abrir su columna, ¿cierto? Porque tiene las torres bien comunicadas, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver qué sucedió, sin embargo. Tira y, como ven, abre su columna. Abre la columna F sin ningún miedo, atacando la dama. Digamos que regaló ese peón allí en B7 y sigue la simplificación, ya llegando a un final con damas, ¿no? Como vemos las negras jugando cómodamente.
amenazando en este momento también un mate de pasillo, digamos. ¿Cierto? Si se dejaran tomar las blancas, que no va a suceder, obviamente. Retira su torre, ya la ubica en penúltima fila, ya estrategias de final, la dama blanca también allí, nos comió algunos peones, se intercambian y busca ya el avance, ¿no? La coronación, que es la forma. Ya entramos aquí ya a un final con damas, simplemente. Movimientos. Pudo tomar ese peón, entró allí con peligro, pero tienen como resguardarse, busca nuevamente la dama blanca una forma de entrar a darle mate al rey, trae su torre Wesley, y quiere buscar aquí las tablas por repetición. Entonces, pone su dama allí en F8, resguardándose y evadiendo también esa repetición. Ya se ha liberado el rey blanco con esa casillita. No tiene problema ni inconveniente de evadir a la dama negra tampoco. Y ya quiere entrar a un final. Lo acepta Magnus por fin con ese cambio de damas. Ya se genera una guerra por ese peón allí, que tiene mayoría, ¿no? Por el flanco del rey. 3 contra 2. Vamos a ver cómo siguió esto. Tablas. Decidieron llegar a unas tablas. Bueno, no le quedaba de otra al rey blanco sino cuidar esa casilla de G3 para evitar la coronación, obviamente. Y al negro no le quedaba otra estrategia sino tratar de avanzarlo, por lo cual repitieron jugadas y se llega a estas tablas. Como vieron, se cumplieron los preceptos vistos en clase. Hora de que ustedes sean los que lo pongan en práctica. Así que nos vamos al juego. Les pongo aquí el link, el chat del torneo, para que por favor entren y jueguen, se diviertan. Listo, ya está ahí en el chat, esperando para que entren a jugar inmediatamente, señores, mientras vamos analizando. A ver, ustedes cómo abordan este tema visto hoy en clase. Espero sea de su provecho. Un 5+0 creo que es un buen tiempo. Lo hemos venido acortando poco a poco. Listo, ingresen, ingresen. Ingresen por favor para que jueguen con esta variante del avance. Líneas posicionales allí en la descripción. eh, ven las posiciones que vimos en clase para blancas. Caballo F6. Puede ser la primera jugada.
alfil E3 o caballo D2 o C3, ¿no? Falta allí también. Puede ser la otra opción. Vamos a ponerla. Esperando para que ingresen, por favor, ingresen sin miedo y se enfrentan unos a otros. La idea es que de esta forma no se nos olvida lo visto en clase y no se queda en solo palabras, sino que allá en algún punto de nuestra memoria queda mejor guardadito gracias a la práctica. Entren sin miedo, esperando, solo le dan clic al enlace y ya están dentro. A jugar, chicos, es el turno de ustedes. Gracias a ti, Damaso, por tu tiempo. Por favor, sigue el canal para que estés atento a todo lo que realizamos. Sigue el canal, por favor, dale seguir y así quedas avisado cuando estemos al aire en sintonía, no solamente con clases, también con torneos, con actividades especiales, muchas cosas que hacemos. Si quieres entrar al equipo también, bienvenido en Lichess Morris Club. Bueno, entren por favor. ¿Qué pasa? Los veo con miedo. ¿Qué sucede? ¿Que están miedosos de jugar? Creo que no los espero más. Allí les queda de todas maneras abierta la invitación. Ahí queda, solo le dan clic en el enlace y juegan entonces. Eh, la transmisión la dejamos mientras tanto aquí. Mañana seguiremos a la misma hora con la continuación de nuestro laboratorio Carocan, ya con otra variante nueva. Muchas gracias. Nos vemos.